Hoy en día, prácticamente todos los coches, desde los más utilitarios a los más deportivos, están casi siempre dotados de alerones y spoilers. Y muchos os preguntaréis, ¿sirven para algo o son pura estética? Y con la ayuda de nuestra pizarra hermética, os lo vamos a contar todo, diferencias entre unos y otros, para qué sirven y cuál es su verdadera eficacia. ¿Te temes lo peor? Vas por el buen camino. Desde Sydney, Australia, Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Raro es el coche moderno que no lleva ninguno de estos apéndices aerodinámicos, y rara es la preparación o el tuning donde no se sobredimensionan o se añaden estos aditamentos aerodinámicos. Parece lógico pensar que si los fabricantes los ponen, pues es porque sirven de algo. Bueno, siguiendo esa teoría, esa forma de pensar, parece lógico pensar que si los fabricantes nos venden subeléctricos es porque son los mejores coches los que más nos interesan. Yo te diré una cosa, no te fíes. No te fíes por una razón, porque el fabricante no busca tu beneficio, busca su beneficio. Así que hay que tener criterio. Antes de hablar de spoilers y de alerones, yo creo que lo suyo es explicar qué diferencia hay entre unos y otros. Vamos a ello. ¿Pegado o separado? Olvídate del uso que hagan las marcas de la palabra spoiler. Buscan un fin comercial. Y te diría que también te olvides de lo que dice la Real Academia Española de la Lengua sobre el significado de la palabra spoiler, que en su entrada pone spoiler con E y con acento al lado, spoiler a la española, y que, según ellos, significa literalmente revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción. Una definición real, se utiliza mucho, no me hagas spoilers de la película, pero que no nos sirve para el mundo del motorsport. Sí nos sirve la segunda acepción, que pone la RAE, spoiler es un alerón. Pues no tiene nada que ver para nada. Además, en el mundo del motor, nos guste o no, se usa la acepción en inglés, con S líquida y sin acento. Pero si pronuncias spoiler con E. Y sin acento. Perdón, y con acento, sí, spoiler. Y es que somos así de chulos. Lo escribimos en inglés y lo pronunciamos a la española. La definición más sensata y comúnmente aceptada es que la diferencia es que ambos son aditamentos o elementos aerodinámicos, pero los spoilers van pegados a la carrocería, van pegados, mientras que los alerones están separados. Esto me parece que es la definición más exacta referida al mundo del motor. Comprar un coche de segunda mano puede ser una gran idea o un desastre total. Y no hace falta que seas ni mecánico ni detective privado para evitarlo. Lo que sí hace falta es información real, verificada y objetiva. Ves un coche impecable, recién lavado, el motor limpio, neumáticos nuevos, pero ¿sabes que no ha tenido un accidente grave? ¿O que no le han manipulado el kilometraje? ¿O que no fue un coche de alquiler o incluso robado? A simple vista eso no lo puedes saber. Para eso está Car Vertical, una herramienta muy sencilla. Solo introduces la matrícula y en segundos obtienes un informe completo del historial del vehículo, con datos reales recopilados de registros oficiales, aseguradoras, talleres y más. Sabrás si tiene daños estructurales, si ha sido manipulado el cuentakilómetros, si fue taxi, VTC, lo sabrás todo. Me gusta poner un ejemplo real, en este caso de un BMW Serie 4 que parecía perfecto. El típico coche del que te dicen está como nuevo y los kilómetros son reales. Pero el informe de Car Vertical reveló que se le habían rebajado más de 100.000 kilómetros. Esa es la diferencia entre comprar con información o comprar a ciegas. Si eres particular, te protege. Si tienes un taller o vendes coches, te da credibilidad y tranquilidad. Y recuerda, si usas nuestro código GH, tienes un 20% de descuento. Porque queremos que compres mejor, con confianza y sin que nadie te tome el pelo. Y ahora que sabemos qué son, vamos a ver para qué sirven. Y para eso contamos con una herramienta muy sofisticada y exclusiva de este canal, que es nuestra ya mundialmente famosa pizarra hermética. Spoiler delantero, nada por debajo. La aerodinámica de un coche
aunque os pueda parecer lo contrario, es incluso más complicada que la de un avión. ¿Por qué? Porque un avión vuela rodeado por todas partes de una masa de aire y un coche no. Un coche se mueve en una masa de aire, pero además tiene la carretera fija y quieta por debajo. Y hay una interacción entre el coche en movimiento y la carretera que evidentemente está quieta. Y entonces, ¿qué sucede? Que el viento... Hoy he pintado un coche que me ha salido por detrás como un 131. El viento pues tiene la mala costumbre, el viento pues ataca al coche por todas partes, pero también encuentra hueco por debajo. Y pues por aquí debajo ya sabéis que están el tubo de escape, el chasis, los elementos de suspensión. Todo eso va creando remolinos, y el aire que pasa por debajo se ensucia mucho y frena mucho el coche. Aparte, incluso puede llegar a levantarlo, porque ¿te acuerdas? Seguro que os acordáis en Le Mans del famoso vuelo de los Mercedes CLR. Bueno, eso sí que volaron y eso llevaban spoiler. ¿Qué misión tiene un spoiler? Es súper sencillo, porque le ponemos aquí una cosita así, que normalmente... ahí no pasa. Normalmente lo que se hace es que la parte más baja es de flexible, de goma, por si toca el suelo que no se rompa, pero ya, en vez de tener toda esta superficie que entra aire, la reducimos a la mitad. Entra mucho menos aire por debajo. Y tiene dos ventajas. Una, reduce el CX, porque se cuela menos aire por debajo que frena el coche, y reduce la tendencia del coche a levantarse por efecto del aire, que os digo, en un coche de calle no va a hacer que vuele, pero sí puede llegar a hacer que la dirección se note imprecisa. Spoiler traseros. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso es lo que pretende hacer el spoiler trasero. Os voy a contar al principio, pues se hacían los coches aerodinámicos. He traído como ejemplo el Citroën DS, que bueno, era un coche muy aerodinámico en su momento. Lo que se pretendía era hacer una trasera imitando la forma de gota de agua. He pintado aquí, lo he intentado, no estoy muy acertado de pintando, perdonadme. Lo que intentaba era, pues eso, hacer una trasera muy fina, de forma que el aire que había pasado por aquí y el aire que venía por aquí, pues se unieran sin crear demasiadas turbulencias. Lo que sucede es que una de dos, hacerse coches por atrás muy largo, o no podías hacer ese final tan afilado. Fijaos que lo que hizo Citroën con su coche, con su CX, que tanto destacaba por su aerodinámica, que tomó el nombre del CX, voy a daros un dato. Este coche tiene un CX de 0,37, con esa forma trasera tan afilada, bueno, y el morro, por supuesto. Bueno, pues en el CX optaron por lo que se llamaba hatchback, o en castellano, cola truncada. ¿Qué es lo que hacía? Lo que os decía, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Lo que pretendían es que esos remolinos que se creaban, conseguir que jugaran a tu favor y empujaran el coche. Aquí entra en juego el spoiler trasero, porque ¿qué es lo que hacían? Incluso en el CX, que por cierto llevaba un spoiler trasero bastante grande. Ponían un spoiler así, que era de goma negra muy grande, ¿y qué es lo que conseguía? Que esos remolinos fueran mayores y supuestamente empujasen el coche un poquito hacia abajo, pero sobre todo esos remolinos, como os digo, empujaran el coche y jugaran a tu favor. Se ha demostrado con el tiempo que este sistema de acabar los coches de cola truncada llega a ser igual de eficaz o más que estas formas tan aerodinámicas tipo gota de agua. Por cierto, que a veces Rodrigo dice cosas interesantes, porque me dice que el Moby Dick o los coches de cola larga, ¿dentro de qué grupo entrarían? Pues si os fijáis en el Moby Dick, entrarían en los dos grupos, porque es verdad que el Moby Dick, claro, le da igual el tamaño, la longitud, no lleva maletero, tienen una cola alargada, pero si os fijáis, al final tiene un pequeño spoiler y esa cola está truncada, o sea que, por decirlo de alguna manera, trata de jugar, y lo consigue, las dos bazas. Alerones. Un avión al revés. Si las alas de un avión sirve para conseguir que una masa tan grande despegue, un alerón en un coche quiere conseguir lo contrario, pegar el coche al suelo. Siempre se dice, los ingenieros aeronáuticos, que los aviones no van apoyados en el aire, como haría, por ejemplo, una lancha sobre el agua. No, al revés, van colgados del aire. ¿Por qué? Porque un alerón se baja, aquí os he pintado un alerón, tiene coña, porque si os fijáis en los alerones más antiguos, estoy hablando de los de Chaparral, eran casi un plano. Los alerones modernos de los Fórmula 1 tienen esta forma. Es muy importante, porque ¿en qué se basa un alerón? Se basa en que el aire que entra por aquí hace un recorrido muy corto y va más rápido. Y el aire que entra por aquí, y va más lento.
el aire que entra por aquí, que rebota y tiene que hacer este recorrido, recorre mucho más longitud, crea un vacío que hace que el alerón, aquí se crea un vacío, es lo mismo que el efecto ala, es que el efecto ala fue hacer un alerón encima con la ventaja de que aquí tenía el suelo y era más eficiente. Esto lo consigue un alerón. Huelga decir que cuanto más eficaz es un alerón, ya sea por la propia forma del alerón o porque sencillamente a medida que lo vas dando más incidencia es más eficaz, todo el empuje pues se traduce en un CX peor. Por eso siempre veis en la Fórmula 1 que dicen, no, es que hay coches que han optado por poner más alerón, se refieren más incidencia, y entonces va más rápido en curva rápida, en curva lenta se nota menos, pero más lentos en recta. Bueno, pues por supuesto, si os fijáis, os invito a que lo hagáis, que busquéis fotos de un Fórmula 1 en Monza y lo busquéis en Monte Carlo. Y os veréis como a simple vista se ve como en Monza el alerón va casi plano, interesa que el coche corra mucho, y en Monte Carlo al revés, va con mucha incidencia. Hay dos cosas a tener en cuenta. Para que un alerón funcione lo mejor posible, lo ideal es que esté en aire limpio, es decir, lo más separado posible del coche. Esto además lo podéis ver en coches, os he traído algunos ejemplos como el Dodge Viper ACR, que tiene un alerón inmenso, o el Porsche 911 GT3 RS, más de lo mismo. Os he traído ejemplos modernos, pero os hay antiguos. Fijaos, por ejemplo, en el alerón del Mercedes-Benz 190 Evo 2 de 1990, o más antiguo aún, como ya antiguamente ya sabían que el alerón, si estaba separado del coche, era más eficaz, el famoso Plymouth Superbird de 1970. ¿Estética o aerodinámica? Y llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Sirven para algo o son de adorno? Yo os propongo un ejercicio. Os voy a responder con un ejemplo, y además con un coche que todos conocéis, el Ford Sierra Cosworth, por supuesto el de la primera generación, con ese alerón salvaje, enorme. ¿Era de adorno o servía para algo? Os voy a dar datos. Cuando estuve en la presentación de ese coche, hablando con un ingeniero de Ford, he encontrado datos contradictorios. Este ingeniero de Ford en la presentación me dijo que a 160 km/h provocaba ese alerón una carga aerodinámica equivalente a 20 kilos. En otras ocasiones, otros datos de la propia Ford dicen que ese alerón, a la velocidad máxima del coche, que se estima en unos 240 km/h, pues el empuje de ese alerón era el equivalente a 40 kilos de peso. Huelga decir que estábamos en Alemania, donde hay autopistas de velocidad libre y puedes ir a esas velocidades. Y lo más importante es que este coche nació para homologarlo en competición, con un reglamento que no permitía añadir más alerones a los que ya traía el coche de serie. Así que se puede decir que en un Sierra Cosworth, un coche de algo más de 1100 kilos, un empuje entre 20 y 40 kilos provocados por el alerón posterior es muy útil tanto en autopistas de velocidad libre como en Alemania o en competición. Además, por supuesto, de otorgarle una personalidad única. Hablemos de coches normales. Y por suerte o por desgracia, hoy día no hay nada más normal que un SUV. El Cosworth es un caso límite, pero vamos a volver a la normalidad y a la realidad. He escogido un coche casi al azar. Por supuesto, he elegido un SUV, por lo que digo, es el coche más normal. Por ejemplo, un Kia Sportage, que lleva, como no, su spoiler posterior sobre la luneta trasera. Un coche que en su versión más ligera supera ampliamente la tonelada y media y que se supone que alcanza, me voy al otro extremo, en sus versiones más potentes, un poquito más de 190 km/h. Con la ayuda inestimable de Rodrigo, vamos a comparar el alerón del Cosworth con el spoiler del Kia Sportage. Y así a ojo, ¿te atreves a decir qué apoyo extra puede proporcionar el spoiler del Kia? A ver, a 120, que es la velocidad legal, yo me atrevería a decir que más de 2 o como mucho 3 kilos sería ya muy optimista. Hablamos, por supuesto, de ir a una velocidad, como os digo, de 120 km/h y en un coche que pesa más de 1.500 kilos. Así que, vamos, está clarísimo que el spoiler de un coche como el Kia y de tantos otros, como apoyo aerodinámico, no sirve absolutamente para nada. Algunos me diréis, hombre, pero a lo mejor algo ayuda a mejorar el CX. Fijaos que he estado buceando y buceando, buscando esa información y no he encontrado ningún dato fiable. Algunos se atreven a decir
que un spoiler de ese tipo puede llegar a mejorar unas centésimas el coeficiente de penetración en el aire CX. Yo creo que el hecho de que ninguna marca dé un solo dato es de por sí una prueba de que no sirve para nada o para casi nada. Alerones, otra cosa. Alerones de verdad los suelen llevar coches muy deportivos, sean coupés o sean berlinas potenciadas, como puede ser el caso de los famosísimos Mitsubishi Lancer Evo, en su última edición, en el 11, o del casi actual, Honda Civic Type R. Sucede lo mismo. A velocidades que son legales en España, no se notan para nada. Te voy a contar un caso real. Ya sabéis que yo corría con un Hyundai Coupé y una de las cosas que incluía en la preparación del Hyundai Coupé era un alerón relativamente grandecito y que además se anclaba mediante 2 tornillos o unos soportes de forma que podía variar la incidencia. Se supone que para darle más apoyo aerodinámico o más penetración. Bueno, pues una carrera que era en el jarama, se aflojaron esos tornillos y el alerón se quedó mirando para arriba, casi como haciendo de freno aerodinámico. ¿Qué creéis que noté yo en el coche? Incluso en curvas rápidas, incluso en la recta. Absolutamente nada. ¿Algo influiría? Sí, pero muy poco. En estos coches, estoy hablando de coupés muy deportivos o muy potentes, o hipercoupés o hipercars, como queráis llamar, o en estos coches tan deportivos susceptibles de rodar en circuito, pues, bueno, probablemente, además de unos alerones enormes, esto se note más. Además, hay que añadir que este tipo de coches, sobre todo hablo de superdeportivos, tienen en algunos casos alerones enormes, pero en casi todos los casos también está muy elaborado los bajos del coche y tienen un cierto efecto suelo. Así que eso ayuda, pero ayuda a alta velocidad, porque el problema es que a velocidades de 120 km por hora, para que se noten ese tipo de cosas, es muy difícil. Tienen que ser cosas enormes, ya sean alerones, spoiler o lo que sea. Spoiler delanteros. No hemos hablado de la eficacia real, en la vida real, de los spoilers delanteros. A ver, más de lo mismo. A velocidades legales no son muy eficaces. Y además en coches tan grandes, tan altos, tan pesados. Es que me hace mucha gracia porque cuando veo estos spoilers en coches, no ya digo en sub, sino incluso todo terreno. Me acuerdo, por ejemplo, de muchos Range Rover que son altísimos, pesadísimos y que llevan ahí un amago de spoiler delantero. Me da la risa. Si entra el aire por debajo, a raudales. Bonitos son bonitos, pero un coche tan grande que pesa más de 2 toneladas o 2 toneladas y media, pues qué queréis que os diga, a velocidades, insisto, legales de 120 km por hora no sirven de nada, pero insisto, quedan muy bien, quedan muy resultones, como dice un amigo mío. Fijaos que más práctico y eficiente, incluso a esos 120 km por hora de velocidad legal, que los spoilers delanteros o traseros son los bajos del coche. Si te agachas en un coche y ves los bajos, pues verás que hay ahí pues, el tubo de escape con el catalizador, con los brazos de suspensión, algunos llevan un protector de cárter, pero se ven ahí pues, las transmisiones, todo eso, toda esa ferretería hace muchos remolinos. Carenar los bajos del coche es mucho más eficaz. Lo que sucede es que eso no se ve. Por cierto, sí que quiero comentar que esto de los bajos carenados en los eléctricos es mucho más sencillo. Por ejemplo, os he traído el caso del Audi e-tron GT4, que tiene unos bajos, en este caso sí, perfectamente lisos y carenados. Conclusión. Seamos positivos. Al final todo suma, porque si dices, el spoilercito me da unas centésimas. Ah, pues mira, bienvenido sean. El spoiler delantero, pues a lo mejor me da otras centésimas de CX. Y si además pongo los bajos carenados, pues son otras centésimas. Todo, cada cosa no hace nada, pero en conjunto algo hacen, todo suma. Eso sí, no nos engañemos, porque la misión principal en los coches, insisto, normales de todos los días que tienen estos spoilers, estos aleroncitos, es puramente estética. Lo que pasa es que ya sabéis que yo soy muy positivo. Y si sumamos que estos aditamentos aerodinámicos hacen bonito, hacen el coche más chulo y más bonito, y que quieras que no, mal no hacen, sino que algo de bien hacen, pues por mí me parece absolutamente perfecto y son bienvenidos. Coche del día. Hay coches a los que un aleroncito o un alerón más grande les sienta bien y otros a los que no.
Vamos a hablar del Lancia Thema, un coche bonito, elegante, discreto, al que un alerón sobre la tapa del maletero, francamente, no le sentaba muy bien. Pero Lancia afirmaba que le vendría bien a la versión tope del Thema. Como todos sabéis, era el 8.32 con motor Ferrari. ¿Y qué hicieron los de Lancia? Pues poner un alerón retráctil que no salía de su alojamiento, el coche parado no tenía alerón, y a 140 ese alerón emergía, que era cuando se estimaba que la ayuda del alerón era necesaria. Muchos otros coches, entre ellos Porsches, han recurrido a sistemas similares. Así que este Lancia Thema 832, que todo el mundo llama Lancia Thema Ferrari, no renunciaba ni a la elegancia de unas líneas puras, ni a la eficacia de un alerón. Por eso me ha parecido el coche perfecto para elegirlo como coche del día. Consultorio. Esta pregunta de Chema me viene al pelo porque dice que está restaurando un Hyundai Coupé de la segunda generación, además con motor V6, y que está pensando en ponerle el mismo alerón, porque todavía se encuentra, que se utilizaba en la Copa. Me pregunta si cree que se va a notar mucho. La respuesta es, bueno, está contestada la pregunta. No lo vas a notar nada en absoluto. Pero te digo una cosa, si te gusta, te parece bonito, que a mí me lo parece, adelante. Alicia me pregunta que por qué el McLaren, el primer McLaren F1, de calle me refiero, os acordáis que tenía 3 asientos, el conductor iba en el centro, que pretendía ser un Fórmula 1 de calle y en cambio, ¿por qué no recurría a alerones? La respuesta que te voy a decir es que hay un vídeo titulado, un vídeo que hicimos con nuestros amigos de 0 a 100, que se titula McLaren F1, lo más parecido a un Fórmula 1, de donde te contamos todo de este coche, con todo lujo de detalles. Y entre otras cosas, que Gordon Murray quiso hacer un coche cuyo apoyo aerodinámico dependiese totalmente del efecto suelo, y que es mucho más eficaz y, por cierto, además frena menos el coche, y por eso prescindió de alerones. Y lo cierto es que el coche iba de lujo. Yo que me esfuerzo y pongo mi mayor voluntad en pronunciar mi perfecto inglés y decir Gordon Murray, A veces las comidas no necesitan tanto aderezo. Vale, resulta que es Gordon Murray. Bueno, pues da igual, todos sabéis a quién me refiero. Bueno, dicho esto, espero que este vídeo os haya gustado, no os haya decepcionado. Al final, la conclusión es muy importante. Si te gustan los coches, si te gustan los alerones, los spoilers, pues ya está, qué más da. Como digo, espero vuestros comentarios. Muchas gracias por estar ahí, por compartir, por suscribiros, por haceros miembros de este canal y ayudarnos. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.